Bueno, cuando usé por primera vez tecnología, mira, me tomó por sorpresa, porque mi primer carrera fue analista de sistemas de información, así que no pensaba dedicarme a la educación de entrada, sino más que nada relacionarme en sí con equipos. Cuando incursioné en el mundo de la educación fue en una escuela privada y me tocó trabajar con primer año, en ese entonces era séptimo para nosotros en la antigua educación, ahora era LGB 3 creo, que era séptimo grado, una cosa así. Primer año, viene a ser, me parece. Bueno, ya ahí hay unas conversaciones. La verdad que me tomó como sorpresa. Como cualquier docente de tecnología, uno siempre tendía para la parte procedimental, sería. Es decir, bueno, usemos la tecnología en sí, el programa, abrir, cerrar, guardar, negrita, cursiva, rayado. Es decir, al chico se le enseñaba el procedimiento de cómo cambiar el formato de las cosas, pero nunca se decía para qué. Entonces esto era lo rutinario, ¿no? Y uno caía en eso porque era como lo había aprendido. Después, me voy a meter en las otras preguntas, ¿no importa? Bueno. Después me empecé a especializar un poquito más, hice un postítulo docente y ahí empecé a trabajar un poco más lo que es la parte de didáctica y decir, bueno, ¿cómo pensar esa tecnología para la educación? Porque al principio no podía decir que era tecnología educativa. Digamos, no era un recurso educativo, era un recurso informática y se terminó, digamos, digamos, no la vinculaba con el resto de las áreas. Uno enseñaba procedimientos, básicamente. Después, con el postítulo y la licenciatura, se me fue abriendo un poco más el panorama y, digamos, ahí empecé a pensar desde otro lugar la informática y decir, cómo enriquezco mis propuestas con este recurso dentro de mis planificaciones. Y ahí encontré un cabo suelto dentro de la educación general, que es esto de seguir enseñando informática como un área definida y no como un recurso para el resto de las materias. Yo creo que, por ejemplo, con el plan Conectar Igualdad se le quiere dar una vuelta de rosca a esto, es decir, como el chico cuenta con el recurso, poder plantear la informática desde cada materia, es decir, el profesor con su recurso. Ahora, aquí está la otra parte, digamos, de la cuestión, digamos, de cómo está formado el docente, cuándo se lo preparó para usar estas nuevas tecnologías. Porque también podemos tener el recurso, como pasa ahora, que esto tiene que ver con las distintas políticas educativas en las cuales solo se mira el hecho de dar la parte tecnológica, pero no la parte de formación. Y si hoy vemos, yo el año pasado tuve la oportunidad de participar en lo que es educación terciaria, en lo que es la materia de informática educativa, que me encantó trabajar con profes de escuela técnica, en los cuales ellos tenían los recursos, pero todavía venían viendo cómo le podían dar una vuelta de rosca a esta netbook dentro del aula. Y hay muchas cuestiones ahí limando, digamos, ir mejorando, pero el solo hecho de contar con ese recurso ya dentro del aula es muy positivo. Ahora, hay respuestas, digamos, negativas y positivas dentro de la educación en sí. Y, por ejemplo, en la capacitación que se le da a los docentes para usar las tecnologías, que adecúan todos los contenidos de la materia para usar la tecnología, ¿no tendría que ser al revés? ¿No tendrían que pensar mejor y planificar para después ver qué herramienta tecnológica les sirve? Porque, por ejemplo, un profesor que aprende a usar el PowerPoint solamente usa el PowerPoint para todo. Claro. O trata de adecuar o de forzar todos los contenidos para usar el PowerPoint como una herramienta única. ¿No tendría que primero pensar desde lo curricular o lo disciplinar la materia y después buscar cuál es la herramienta que mejor se ajusta? Lo que pasa es que digamos, cuando uno, a ver, acá hay un tema, porque cuando yo veo que el profesor planifica su clase didáctica, su proyecto de clase, el recurso didáctico no está pensado, digamos, lo que utilice, pensemos en recurso didáctico. El recurso didáctico es aquel que tiene una finalidad educativa, que ya ha sido pensado de por sí. Hay programas dentro de la educación, dentro del software en sí,
que no ha sido pensado con finalidad didáctica. Yo con ese programa no te enseño nada. Con un PowerPoint no te puedo estar enseñando nada, Claro. si yo no le pongo como un objetivo primero acercarte determinada información de una manera visual, por ejemplo. ¿Cuántas veces vemos en una charla o en cualquier clase que esté preparada, presentaciones realizadas en PowerPoint, que es lo más conocido, llenas de texto, digamos que no aclaran nada, no sé si cumple con el objetivo, aburre, entonces yo no sé si ahí cumple con el objetivo, desde cuándo, digamos, eso es incluir el recurso didáctico, ¿fue pensado? Solamente digo, estoy usando tecnología en mi clase, en realidad no, porque cuando uno planifica el recurso didáctico debe pensar, ¿cuáles son los objetivos que yo estoy enseñándole al chico al utilizar esos programas? Es decir, yo estoy usando, por ejemplo, CMAC-Tool y lo hago combinar con convertirlo en formato PDF, en un formato portátil, y utilizo un Foxy Reader. Yo estoy utilizando varias aplicaciones de los cuales al chico, cuando yo le voy a enseñar, me voy a tener que convertir sí o sí en un experto para poderle enseñar. O si no, tener un campo de actuación con un compañero o pareja pedagógica que le permita acercar ese conocimiento, que por ahí el profesor no lo tiene tan claro. Y aquí aparecen por ahí también las dificultades técnicas a utilizar el software, ¿no? Porque por ahí se te cuelga la máquina, el programa no abre, bueno, y quizás son todas estas falencias las que a veces el profesor lo paran a no utilizar las tecnologías, las nuevas, digamos, tecnologías educativas. Vos sos pionera de pensar de que sí hay que usarlas. Para vos mí es sí. una herramienta motivadora en la Pero clase. tal cual, uno se sienta en la casa y mira, no sé, yo por ejemplo con mi gordo miramos Mani y sus herramientas, algo así. Y todo lo que nos enseñan a cómo usar una pinza en un ratito, que por ahí venimos a la escuela y escuchamos un montón de cosas y nunca aprendimos a utilizar una pinza, no sé. O ves que el docente desde lo teórico te habla un montón, pero por ahí cuando vas a llevarlo a la práctica es como menos práctico. Claro. Eso es lo que pasa normalmente. ¿Y vos pensás que a los chicos les gusta usar la tecnología educativa? Yo pienso que a los chicos los motiva mucho. A los chicos les gusta, pero cuando ve que el profesor preparó su clase, cuando ve que es un adorno extra, no les va a interesar. Como digamos, en todos los contextos educativos, tienes el chico que está motivado, y lo puedes motivar aún más acercándole las herramientas, o usando estas herramientas, o tenés aquel que quizás por motivos personales o por otras variables, no le vamos a poner como que la tecnología educativa es la solución de la educación, porque eso no es así. Siempre vamos a tener que trabajar para pensar nuevas estrategias según el campo de actuación, según el contexto educativo. Es decir, nada es una receta, y partamos de ahí. Digamos, si yo hoy me quedé en la educación es casualmente por esto, porque no tenemos un trabajo rutinario, un trabajo que para una receta que tenemos armadita sirve para todos. Y por ahí está el error de la mayoría de los docentes. Tienen recetas preparadas desde varios años, en los cuales ponerse a pensar de cómo volver a programar eso utilizando un nuevo recurso para su clase implica rehacer todo eso que ya tienen ordenado. Y quizás no hay como que culparlo al profesor por esto, sino tiene que ver también cómo trabajamos los docentes. Por ahí me acuerdo de problemática laboral docente, una materia que tuve, que tiene mucho que ver esto de si nos capacitamos en la forma de esto de ser el profesor remis, que quizás acá en Villa La Angostura yo lo veo un poco más tranqui, y no como en las grandes ciudades que tenés que estar en 15 minutos en cada escuela y realmente vos entras a las 2 horas que tenés y te vas. Y se juegan muchas cosas, ¿ves? Acá me acuerdo de otras cosas, de otras variables, el trabajo en equipo. Con esta modalidad de trabajo que tenemos hoy los profesores se pierde mucho el trabajo en equipo. Sí. Porque primero no tenés sentido de pertenencia a la escuela, porque estás 2 horas acá, 2 horas allá, 3 horas allá. Entonces eso hace que uno no se siente a planificar, no entienda cuál es el objetivo de la escuela. Digamos, eso se relaciona con el proyecto institucional en sí. Tal cual. ¿Cuántos vemos el PEI de la escuela cuando entramos en la escuela? ¿Quién sabe cuál es el PEI de la escuela? Es más,
si vos te pones a preguntar, no voy a decir de esta, pero sino de otras escuelas, nunca te presentan el PEI de la escuela. Vos te vas enterando dentro de la escuela qué es lo que van queriendo, pero nunca sabes cuál es el proyecto institucional. O sea, digo desde mi experiencia, quizás muchos lo conocen. Yo digo desde mi perspectiva, yo muy pocas veces he entrado a la escuela y saber cuál es el proyecto institucional. O sea, a dónde quieren llegar, sino es más con el trabajo y con la continuidad y conocer cuáles son los objetivos generales, ¿no?